in Acts, where we left off, En el libro de los Hechos, donde nos quedamos la última vez, we're going to go through a couple verses at a time to start it out. vamos a ir por unos versículos para darle comienzo a esto. Okay? 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Hasta aquí. This first couple, Esta primera pareja, we met them earlier in Yeah. earlier in this chapter. conocimos de ellos al principio de este capítulo. Okay, Aquila was a Jew. Aquila era, Aquila, Aquila era un judío. Aquila era un judío who did the same job as Paul. que hacía el mismo trabajo que Pablo hacía. Back in those days, En aquellos días there were two ways to build a house. había dos diferentes maneras de construir casas. You could do it with wood and rock, Lo podías hacer de madera y piedras, or you could do it with leather, o lo podías hacer con cuero, like in casa de campaña. como una casa de campaña. Okay, but they were permanent. Pero eran permanentes. And Paul was a builder of these tents. Y Pablo era constructor de este tipo de casas. Okay, and so was Aquila. Y también Aquila era. So when Paul went to Corinth, Entonces, cuando Pablo se fue a Corintios, he met Aquila conoció a Aquila and stayed at his house, y se quedó en la casa de él and they worked together. y trabajaban juntos. But what's interesting here Pero lo interesante de esto, is Priscilla is named first que primeramente se menciona a Priscila instead of Aquila. en vez de Aquila. Now, if Luke changes the normal order, Ahora, si Lucas cambió el orden normal que se escribía, okay, then it's important. entonces sí es importante. He does it for a reason. Lo hizo por una razón. There is no other reason a woman would be named first, No hay alguna otra razón por cual una mujer es nombrada primeramente, except if she's really the leader here. excepto que en realidad ella era un líder. And there's a lot of marriages like that, Y hay muchas parejas aquí y matrimonios que son así. where the woman is the outgoing one. La mujer es la que sale adelante, la que tiene la iniciativa, right? Uh-huh. Yeah, she's the extrovert, Yeah, extroverto. extraverte. And the man is the introvert. Y el hombre es el introverto. We have a couple of them here in this church Tenemos too. un par de parejas aquí en la iglesia. So Entonces, it's normal. es normal. There's nothing bad about it. No hay nada malo de eso. But in this culture, Pero en esta cultura it was extremely rare era extremadamente raro to give the woman honor above the men. de darle el honor a una mujer sobre el hombre. But what it tells us, Pero lo que nos está diciendo and what you can do with this, y lo que puedes hacer con esto, is when an atheist or a skeptic cuando un ateo o un escéptico talks about how the Bible is anti-woman, habla como la Biblia es anti-mujer, like the men are always the como leaders. que el hombre siempre es el líder. No, No, señor. that's not the facts. No es un hecho eso. The Bible records the truth as it happened. La Biblia graba y aguarda la verdad como es, Okay, just like it happened. así como sucedió. And in a culture Y en una cultura where it was mainly men donde mayormente era el hombre that are the leaders, que eran los líderes, that's why it mentions them. por eso los mencionaba a ellos But primero. whenever a woman is the leader, Pero cuando una mujer es una líder, immediately the Bible gives her that position. inmediatamente la Biblia le da esa posición. It's because of the Bible, Es porque la Biblia, it's es por causa de por la la Biblia, causa de la Biblia, that women have more rights than ever. que las mujeres tienen más derechos que nunca. Because of the passages in the Bible like this Por la causa de los pasajes en la Biblia como este and other places in the y Bible otros lugares, áreas en la Biblia, where the women are given positions of prominence donde a las mujeres se le da una posición de prominencia or importance. o importancia. The disciples that follow Jesus, Los discípulos que seguían a Jesucristo, there was no other rabbi no había otro rabí in all of Israel en todo Israel that had women as disciples que tenía mujeres como discípulos, except Jesus, no más Jesucristo. because Jesus is not a respecter of persons. Porque Jesucristo no es He doesn't oh, discriminate él no discrimina between men and women. entre la mujer y el hombre.
your value tu valor is equal, es igual. even if your role is different. Aunque tu rol o tu tarea sea diferente, And we see that throughout the Bible. y lo vemos a través de la Biblia. And what we notice Y here lo que notamos aquí, is that hasn't changed. que eso no ha cambiado. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, it didn't suddenly stop, no de repente paró. and all of a sudden men are the leaders now, Ahora, de repente, ahora los hombres son líderes. No, and the women have to take a back seat. las mujeres tienen que ponerse en el asiento de atrás. Women can be leaders, Las mujeres pueden ser líderes. okay? And when they do something that's worthy of mention, Y cuando hacen algo que vale la pena de mencionarlo, the Bible mentions it la Biblia lo menciona. because God sees it Porque Dios lo ve and he recognizes y it lo reconoce like any other work como cualquier otra obra, from any other person, de cualquier otra persona. okay? So it's kind of interesting, that part. Algo interesante esta parte, ¿eh? See? So the next time somebody says, La próxima vez que alguien les diga, the Bible discriminates against women, la Biblia discrimina a las mujeres, no. pónganle este pasaje. Yeah. The theory of evolution discriminates against women. La teoría de evolución discrimina a la mujer. Because according to the theory of evolution, Porque de acuerdo a la teoría de la evolución, the man is the protector el hombre es el protector and the woman is good for babies. y la No, mujer nomás es para hacer bebés. that's really what it is. En realidad es lo que es la evolución. Survival of the fittest. La sobrevivencia del más fuerte. So the Bible gives a different force to women. Entonces la Biblia le da una fuerza diferente a la mujer. Okay, so, but we saw the same thing in the orders with Paul and Barnabas. Pero también vimos la misma cosa, el orden de Pablo y Bernabé. At the beginning, En el it principio was Barnabas and Saul. se leía Bernabé y Saúl. Then it changed to Paul and Barnabas Y después cambió a Pablo y Bernabé. when Paul became the leader of that ministry. Cuando Pablo se convirtió en el líder de ese ministerio. And what we're going to Y see lo que vamos a ver aquí is Priscilla es que Priscila is going to do the teaching, ella va a dar la enseñanza, but there's a way to do it. pero hay una manera de hacer And esto we're going to learn from that. y vamos a aprender de ello. So go ahead, read up Entonces, to puede leer up to verse 19. Hasta el 21, 19. sorry. Up to 21, sorry. Hasta 21, sorry, perdón. Who should begin? Sí, cuando termina la presión en la esquina. Y en Ok. Y en Cencrea. Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Efeso y dejó allí a Priscila y a Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Efeso. Okay. So he leaves Corinth Entonces deja Corintio and he goes to y Ephesians. se va a Éfeso. Then he goes to Y Ephesians luego después se va a Éfeso and he leaves there. y se retira de ahí. This is going to get really confusing Esto se va a poner un poco confuso, ¿eh? if we think he's talking in chronological order, Si pensamos que está hablando en orden cronológica, because right after this, porque después de esto, they're going to go back to Ephesians and talk about Aquila and Priscilla. porque después de esto se van a ir para atrás a Efeso a hablar de Priscila y Aquila And Apollos, y Apolo. we're going to meet him in a minute. Ahorita lo vamos a conocer de él en un momento. So when Paul leaves Corinth, Entonces cuando Pablo deja Corintio, this guy Apollos coming up, esta persona que Apolo que va a aparecer ahorita, he goes back to Corinth él se devuelve a Corintio and Paul goes to Ephesians. y Pablo se va a Éfeso. And in this next chapter, Y en estos siguientes capítulos it's going to give more details of what they just said here. y va a darnos más detalle de lo que se acaba de decir aquí. This sounds like Paul just came and left, right? Así, aquí suena como que Pablo nomás llegó y se fue, Right? ¿correcto? No, he stays in Ephesus for 2 years. Se queda en Éfeso por 2 años. So this is a quick introduction. Entonces es una introducción rápida. Okay, Paul comes in and then goes. Pablo llega y se va. But while he's there, Pero cuando él está allí, a lot of things happen. muchas cosas suceden. Okay?
the one thing I do want to talk about Una de las cosas de la cual sí quiero hablarles is it says that Paul took a vow. es donde dice que Pablo tomó un voto. Now, many people think that's the vow of the Nazarite, Mucha gente piensa que es el voto del Nazareno, right? okay? Because he cut his hair. Porque se cortó el cabello. But that's not what it was. Pero eso no es lo que era. It couldn't have been. No podía hacer eso. Because when you took a vow of the Nazarite, Porque cuando tú tomabas un voto de un Nazareno, you cut your hair, te cortabas el cabello, you take it to the temple, lo llevabas al templo and you offered a sacrifice. y lo ofrecías como sacrificio. But Paul stays in the city for 2 years. Pero Pablo se quedó en la ciudad por 2 años. That's a little difficult to do that vow. Es un poco difícil hacer un tipo de voto así. Okay, so we know it's at least 2 years, Sabemos que por lo menos pasaron 2 años, probably a few months at least, probablemente unos meses and 16 months in Corinth y 16 meses en Corintio before Paul goes to Jerusalem. antes de que Pablo se vaya a Jerusalén. So this vow, Entonces este voto it could have been like a Nazarite vow, pudo a lo mejor haber sido como similar a un voto nazareno, because the Nazarite vow, porque el voto nazareno you wouldn't drink juice, no tomarías jugo, so Paul wouldn't be able to do communion. entonces Pablo no podía hacer comunión, He couldn't drink of any grapes. no podía tomar nada que tuviera uva, He couldn't eat anything that touched grapes. no podía comer nada que tocara, que tuviera que ver con la uva. Okay, and there's a few other requirements for the vow of the Hay Nazarite. algunos otros requerimientos que se toman al hacer este voto. So we don't know what this vow was, Entonces no sabemos en realidad qué tipo de voto este era. but the question is, Pero la pregunta aquí es, why would an apostle ¿por qué un apóstol who is preaching que está predicando that you're not under the law que no estás debajo de la ley take a vow according to the law? toma un voto de acuerdo a la ley? And that's a good question. Y es una buena pregunta. The apostles Los apóstoles were Jews, eran judíos. okay? And because there was a temple, Entonces, porque había un templo, there was a commandment to them había un mandamiento a ellos to obey those commands para obedecer esos mandamientos of the temple, del templo, which means you had to be at all the festivals, que significaba que tenías que estar presente en todos los festivales, all of the offerings, todas las ofrendas, even the sacrifices. hasta en los sacrificios. You would still do those. Todavía harías eso. The difference is La diferencia aquí, you would do it with the understanding lo harías con el entendimiento that this just represents Jesus. que eso nomás representa a Jesucristo. It's just like we take communion. Es como tomamos nosotros comunión. The communion has no special power, La comunión misma no tiene un poder especial, okay? But Jesus, who it represents, does. pero Jesucristo, que cual se representa, él sí. That's where the power is. Ahí es donde está el poder. When we think about his death Cuando pensamos en la muerte de él and we partake in that cup y participamos en esa ceremonia, and the taza, la copa, en la copa, okay? When we partake of that and we eat the bread y comemos el pan and we remember his body that was broken, y recordamos de su cuerpo que fue quebrantado, that is what has the effect. eso es lo que tiene el efecto. Because if you take communion Porque si tú tomas la comunión and you're thinking about a beer, y estás pensando en tomarte una cerveza, that communion means nothing. esa comunión significa nada. If you take communion Si tú tomas la comunión and you think about all the work you did y piensas de todo el trabajo que has hecho and all the people in the church that are inferior to you, y todas las gentes en la iglesia que según tú son inferiores a ti, if that's what you're thinking si of, eso estás pensando, when you partake of the bread, cuando tú participas del pan, in 1 Corinthians, en el libro de Primera de Corintios, Paul told the church, Pablo le dijo a la iglesia, if you don't partake in a worthy way, si tú no participas de una manera it's digno que sea digna of that. de eso, Many of you are sick muchos de ustedes están enfermos and some have even died. y muchos hasta se han muerto. Algunos. Algunos. Muchos, pero pocos. No muchos, pero pocos. They have even died Se han muerto. because Porque
of the inequality por la inigualdad that the people had que la gente tenía when they partook of the cup. cuando participaban de la copa. If we do not realize Si nosotros no realizamos that anything good in me que todo lo bueno, cualquier cosa que esté bueno en mí, is the grace of God, es la gracia de Dios. I don't deserve any honor for it Yo no merezco ningún honor por eso, because I know how I am apart from it. porque yo sé cómo soy aparte de eso. And it's only by his blood Es solamente por la sangre de Él and his body y su cuerpo that I have anything good. que tengo yo algo bueno en mí. When we recognize that, Cuando nosotros reconocemos esto, then there's no way for us to be arrogant against somebody else. entonces no hay manera alguna que nosotros seamos arrogantes ante los demás. Okay, so rituals, Entonces los rituales they're only as powerful son tan poderosos as your beliefs in them como tu creencia en ellos and your understanding of them. y tu entendimiento de ellos. Okay, that's why a child taking communion does nothing Por eso, igual, un niño toma parte de la comunión, pues no significa nada. if they don't understand what it El represents. niño no sabe lo que representa It means nothing. y significa nada. But as adults, Pero siendo un adulto, when we know what it represents, cuando sabemos qué es lo que representa, we need to make sure necesitamos estar seguros that we realize what it que, represents. que realizamos qué es lo que representa. Any ritual. Cualquier ritual. And when Paul kept this vow, Entonces, cuando Pablo mantuvo este voto, he knew él sabía the vow didn't have any power, que el voto no tenía ningún poder, but his understanding of what it represented, pero el entendimiento que él tenía, que era representarlo, that's what has power. eso es lo que tiene poder. And we're going to see that in a little bit Entonces, vamos a ver esto en un momento, because Luke is going to talk about this. porque Lucas va a hablar sobre esto, okay, en un momento. So, entonces, let's read. vamos a leer. So you guys see what I mean by the confusion of the Si me story. entienden de lo que les hablaba de la confusión, Let's read 22 through 28. vamos a ir desde el del 22 al 28. Alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartir a leer? A llegar a Cesarea. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia Y luego. y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolo. Note ese? Do you notice that? Sí, notan esto. Paul left Ephesus. Pablo se va de Efeso, But then now he's talking about what happened in Ephesus. pero ahora está hablando de lo que pasó en Efeso. So it's a different chronology. Okay, Entonces, es una cronología diferente. okay, so let's follow it. Entonces, sigamos. Okay. Apolos, natural de Alejandría. ¿A dónde? Natural de Alejandría. Hombre elocuente. Natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Wow. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído.
porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Okay. So, that place Achaia, Ese lugar, Acaya, that was Corinth. era Corintio. He's from Ephesus, Él es de Éfeso and he goes back to Corinth, y se devuelve a Corintio, where Paul left. de donde Pablo había partido. Paul left Corinth to go to Ephesus. Pablo dejó Corintio para irse a Efeso. And in the next chapter, Y en el siguiente capítulo we're going to find the place. vamos a encontrar el lugar. Vamos a apagarlos. Es suficiente frío ahorita, ¿sí? Durante el lavando, sí. Si quiere apagarlo. ¿Sí, hermano? ¿Le control? Allá está al lado de la cafetera, brother. Solo puse el botón de poder. Arriba, sí. Así es. ¿Está bien? Pero ya que bien confortable, sí. Eso es para nieve. Está buenísimo. Tenía Mi favorito. tenía So, Entonces, in this section here, en esa sección aquí, we're going to see a contrast with the next story. vamos a ver un contraste con la siguiente historia. All through the book of Acts, En todo el libro de Hechos, Luke has written in the chronological order. Lucas ha escrito en un orden cronológico. And when he changes the order, Y cambia el orden. it's supposed to catch our attention. Debe de agarrar nuestra atención. When we see, Cuando vemos, okay, that's confusing chronologically. eso es confuso cronológicamente. So why did he put these two stories Entonces, together? ¿por qué puso estas dos historias juntas? We're going to see in a minute and we'll talk about it. Vamos a ver esto en un minuto y vamos a hablar de ello. Okay. So let's read the next section. Vamos a leer la siguiente sección. 1 through 7. 1 hasta 7. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien más? El ¿Quién bendición lee la palabra de Dios. Heriberto, ¿sí? ¿Sí puede? Heriberto. Oh. Otro Heriberto. Camilo Torno, está bien. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Brinco en Santo. línea. Les pregunto, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? So, brinco en línea. Brinqué en línea, pero está bien. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron Que no. ajá. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Unos 12 hasta aquí. Okay. So, in this story, Entonces, en esta historia it's when Paul comes to Ephesus. es cuando Pablo se viene a Éfeso. Remember at the beginning of what I told you, ¿Recuerdan lo que les dije al principio? it says Paul came with Priscilla and Aquila, Decía que Pablo había venido con Priscila y Aquila and he left them there. y los dejó ahí. And then he went to a different place. Entonces se fue a un lugar diferente. They went with Apollos, Ellos se fueron con Apolos. where they met, I'm sorry, in Ephesus, they met Apollos, Me disculpo, en Éfeso fue donde conocieron a Apolo. and then he went to Corinth, Y luego él se fue a Corintio, where Paul had come from, de donde venía Pablo, de donde era Pablo.
And he ministered to the church that Paul began there. Y Apolo ministró la iglesia de donde había estado Pablo, donde él creció. When you study the book of Corinthians, Cuando tú estudias el libro de los Corintios, at the very beginning en chapter, el principio del capítulo, Paul talks about the division in the church. Pablo habla de la división que hay en la iglesia. He says, what am I hearing? Decía, ¿qué estoy escuchando? Some of you are saying you follow Paul. Muchos de ustedes dicen que siguen a Pablo, Others say you follow Apollos. otros dicen que siguen a Apolo, Others say they follow Peter. otros dicen que siguen a Pedro. He says, some of you even say it's only Jesus. Muchos de ustedes hasta dicen, es solamente Jesucristo. And he says, the fact that there's divisions, Dice, el hecho de que hay división, it tells me you're not walking in the me spirit, dice que no están caminando en el espíritu, you're walking in the flesh. están caminando en la carne. And you're arrogant Y eres arrogante, as if Paul or Apollos or Peter are someone como special. si fuera Pablo o Apolo o Pedro, alguien muy especial. In Paul's words, En las palabras de Pablo, God is the only one special. Dios es el único especial. There is no man on this planet No hay hombre en este planeta that has any privileges que tiene privilegios or any kind of honor o cualquier tipo de honor that doesn't come from God. que no venga de Dios. And it's not because of who they are. No es por quien ellos son, It's because of who they represent. es por a quien ellos representan. That's it. Es todo. So Paul says, Entonces Pablo dice, back in Corinth, allá en Corintio, where Apollos was teaching, donde Apolo estaba enseñando, and remember, recuerda Paul spent 16 months with them, que Pablo estuvo 16 meses con ellos. and then Apollos spends time with them, Y luego después Apolo se toma un tiempo con ellos and they were still really, really bad. y entonces todavía estaban muy, muy, muy mal. Remember, we talked about that last week. Recuerda que hablamos de esto la semana pasada. Why was it? ¿Por qué era esto? Well, we're going to see that in the next chapter. Vamos a ver eso en la siguiente sección de este capítulo también. ¿Por qué es una diferencia en la forma de predicar? Why is there a difference in the way they preach? Okay? When Paul goes to the Jews, Cuando Pablo se va a los judíos, he teaches from the Old Testament. les enseña, les predica del Viejo Testamento And he teaches one thing. y les enseña una sola cosa. Jesus is the Messiah. Jesucristo es el Mesías. If you accept that, Si tú aceptas eso, you have eternal life. tienes vida eterna. To an atheist, Para un ateo, Paul would say, Pablo diría, do you believe in God? ¿tú crees en Dios? And if they didn't, Y si no creían en Dios, he would start there. ahí empezaría. When they had many gods, Cuando tenían muchos dioses, Paul said, Pablo les decía, let me tell you about a God déjenme decirles de un Dios that's bigger than all of the que gods es más grande que todos los dioses and the creator of all of y you. el creador de todos ustedes y de todos los dioses. That was Paul's method. Ese era el mensaje de Pablo, It's a método. el método. Okay? And that we can learn from. Y eso podemos aprender, de eso podemos aprender. But let's think about these two stories. Pero vamos a pensar nomás en estas dos historias. Because if Luke is drawing our attention to them, it's for a reason. Porque si Lucas nos está llevando a que le pongamos atención a eso, es porque hay una razón. Okay? In the first story, En la primera historia, Apollos Apolo taught about Jesus, enseñaba sobre Jesucristo and he did it correctly. y lo hacía correctamente. He knew about Jesus's life, Él sabía de la vida de Jesús, Jesus's purpose. el propósito de Jesús. He even knew that he had died Hasta sabía que él había muerto and resurrected. y había resucitado. But for some Pero reason, por alguna razón he didn't know about the Holy Spirit. no sabía del Espíritu Santo. Neither did these guys. Tampoco estos amigos, estos señores no sabían. In the second story, En la segunda historia okay, they were disciples of John. eran discípulos de Juan, So they knew about Jesus. sabían de Jesucristo, They knew about baptism. sabían del bautismo, They knew about repentance. también sabían del arrepentimiento. What they didn't know Lo que ellos no sabían is the baptism of the Holy Spirit. era el bautismo del Espíritu Santo. Okay? So in both of these situations, Entonces, en las dos situaciones, en las dos historias aquí, you have two disciples of God, tienes aquí dos discípulos de Dios, disciples of Jesus, discípulos de Jesucristo, followers of Christ,
Sí, no desde Cristo. who knew Que In- sabían. sin conocer todo sobre la mayoría de cosas sobre Jesús y su vida, who understood the majority of things about Jesus. Go ahead. Tu voz se cayó. Yo necesito 2 traductores solo para quedar conmigo. Okay, so Repeat the last so he had COVID. No. Sate. Porque Okay. ya me voy. No, es un broma, okay. So they knew about Jesus, Así que ellos sabían sobre Jesús, but they were missing something. pero estaban perdiéndose de algo, Some kind of knowledge algún tipo de conocimiento that was necessary. que era necesario. See, in the beginning it said, Como ven, al principio decía Apollos que Apolo debated with them, había debatido con él, but he didn't persuade anybody. pero no persiguió a nadie. The description after La on descripción después Priscilla and Aquila, de Priscila y Aquila, after they taught him después de que ya le habían enseñado a better understanding con un mejor entendimiento of the way of the Lord. de la forma del Señor. Now it said, after that it said, Después de eso dice, he refuted them powerfully. refuted, what is it? Refutado. Lo refutó, Refutado. The word refuted. Refutado, see? lo refutó. Refuted, yeah. Refuted, yeah. Refutó. Yeah. Okay. He refuted them powerfully. Lo refutó con poder. Before, Antes, he just debated with them. ellos nada más debatían, But it's the Holy Spirit pero es el Espíritu Santo that gives you the power. el que te da el Amen. poder. Without that, Sin eso, it's just knowledge. es únicamente conocimiento. It's essential to do ministry Es esencial el hacer ministerio or to exercise the gifts. o de ejercitar los Dones. dones. It's essential to be filled with the Holy Spirit. Para eso es esencial que estés lleno del Espíritu Santo. Amen, amen. How else can you have the gifts of the Spirit ¿De qué otra forma puedes usar los dones del Espíritu if you're not filled with the Spirit? si no estás lleno del Espíritu? You can't do ministry No puedes hacer ministerio in the New Testament en el Nuevo Testamento without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. And in Apollos' case, Y en el caso de Apolo, what we notice lo que notamos is he's not baptized es in the que same way the apostles were. él no fue bautizado de la misma forma que los apóstoles fueron. He doesn't speak in tongues. Él no habla en lenguas, He doesn't prophesy. no profetiza. What happens Lo que sucede is now he's able to teach with authority, es que ahora él puede enseñar con autoridad, with power, con poder, with the Holy Spirit behind him, con el Espíritu Santo tras de él, instead of just explaining. en lugar de nada más explicar. Even if he explained it correctly, Aún si lo explicaba correctamente, there's a difference hay una diferencia between teaching knowledge entre el enseñar conocimiento and teaching with the power of the Holy Spirit. y enseñar con el Espíritu Santo. Because you can remember everything I say, Porque tú puedes recordar todo lo que yo dije, but unless the Holy Spirit pero a menos que sea el Espíritu Santo mismo touches your heart, que te toque, que toque tu corazón, there will be no change. no habrá ningún cambio. The words of a teacher Las palabras de un maestro can change how you think, pueden cambiarte tu forma de pensar, but only the Holy Spirit pero únicamente es el Espíritu Santo can change your heart. el que te puede cambiar tu corazón. Everybody follow me on this? ¿Me están siguiendo en esto? Okay. So in the second story, En la segunda historia, it's obvious these guys had a different gift. es obviamente que estas personas tenían un don diferente. They weren't teachers. Eran maestros They weren't teachers. o no eran maestros, They were prophets. eran profetas. And they began to prophesy. Y estos empiezan a profetizar. Now, why would they speak in tongues? Ahora, ¿por qué es que hablan en lenguas? 2,
2 to confirm para confirmar that this is the same power that the apostles que received. este era el mismo poder que los apóstoles recibieron. The second La segunda is because they were supposed to go out es porque ellos deberían de haber salido where they could exercise that gift, a donde pudieran ejercitar ese don, like at Pentecost, como en el Pentecostés, when the apostles spoke in tongues donde los apóstoles hablaban en lenguas and they declared the gospel y declaraban el evangelio and the glory of y God la gloria de Dios in the language of the listeners en la lengua de los que le estaban escuchando from all over the world. de todo el mundo. So there was a confirmation Así que había una confirmación that this gospel que este evangelio, that I'm preaching, el que estoy predicando, that this thing Peter was going to say, que esta cosa que Pedro iba a decir did not come from man. no venía de hombres, It came from God. venía de Dios. Okay? Now, I don't know anything about these guys. Ahora, yo no conozco nada sobre estos hombres, I don't know what happened to them, no sé qué les sucedió, whether they became evangelists and Sí, church los- planters. si hicieron evangelistas o plantadores de I iglesias, don't know. no lo sé. It doesn't mention them in church No history, lo menciona en la historia de la iglesia, but it doesn't mention a lot of people in church history. pero no menciona, la historia de la iglesia no menciona a muchas personas. It's been 2,000 years. Y eso ya pasó hace 2000 años. We've lost a lot of their documents. Hemos perdido muchos de sus documentos. We're lucky to have what we have Ahora tenemos suerte de tener lo que tenemos to understand these early churches. para poder entender estas iglesias primitivas. Okay, so how does that relate to us? Así que, ¿cómo es que esto se relaciona con nosotros? I think it's pretty clear, Creo que es muy claro. right? ¿Sí? I don't have to say much about it. No tengo que decir mucho al respecto. We need the power of the Holy Spirit Necesitamos el poder del Espíritu Santo to do any kind of ministry. para hacer cualquier tipo de ministerio. But what we also learn here Pero lo que aprendemos también aquí is if you feel like es que si tú te sientes you're como missing something, que te está faltando algo you don't have that same zeal, y no tienes ese mismo celo, that same desire ese mismo deseo that you had when you first got que saved. tienes, que tenías cuando al principio fuiste salvo, If you don't have that, si no tienes eso, then you need the Holy Spirit entonces necesitas al Espíritu to fill you, que te llene, to empower you. que te dé el poder. You need to find out what your gift is, Necesitas encontrar cuál es tu don, what is your ministry, cuál es tu ministerio and you need to start doing y it necesitas empezarlo a with the hacer power of the Holy con el Spirit, poder del Espíritu Santo, using the gifts the Holy Spirit gives usando you. los dones que Dios te dio, Espíritu Santo. que el Espíritu Santo te dio To do that ministry para hacer ese ministerio. and keep going. Y sigue. Apollos could have done that one job Apolo pudo haber hecho esto, ese trabajo, and then went home e irse a su casa and said, that was incredible. y decir, eso fue increíble. And then got back to his old job. Y luego regresarse a su trabajo viejo. But we learned from the letter to Corinth, Pero aprendemos de la carta de Corintios he became a leader in that church que él llegó a ser el líder de esa iglesia and affected many churches after that. y que afectó a muchas iglesias después de esto. In fact, some people think De hecho, algunas personas piensan that Apollos que Apolos possibly was the author of Hebrews fue el autor de Hebreos because he learned from Paul, porque aprendió de Pablo, he learned from Aquila and Priscilla. aprendió de Aquila y Priscila. He was a great teacher like Paul was. Fue un gran maestro como lo fue Pablo. He was a Jew like Paul was. Fue un judío como lo fue Pablo. Ministered to the Gentiles like Paul did. Ministrando a los gentiles como lo hizo Pablo. And Paul spent 2 years in Ephesus. Y Pablo pasó 2 años en Efesio. And on en his Efeso. third trip, Y en su tercer regreso he would stay in Corinth for quite a long time. se mantuvo en Corinto por bastante tiempo. So my encouragement to you Mi ánimo para ustedes is find your gift, es que encuentren cuál es su don, find your ministry, encuentren su ministerio and do it. y háganlo. I've told you guys before, Yo les he dicho in antes, this church, en esta iglesia, all you have to tell me lo único que me tienen que decir, is I want to do this. yo quiero hacer esto, Show me how. enséñenme cómo, Okay? And then do it. y luego hacerlo.
And I'm behind you y 100%. yo voy a estar apoyándolo 100%. That's all you got to do. Es todo lo que tienen que hacer. I trust the Holy Spirit. Yo confío en el Espíritu I learned Santo that from Pastor Chuck. y lo he aprendido a través del pastor Chuck. If you fail, Si tú caes, you're going to get back up, te vuelves a levantar and I'll help you get back y up, te ayudo a levantarte and we'll fix the damage. y vamos a arreglar todo el daño Okay. And we'll just keep going. y seguimos adelante. I do the same thing every week. Yo hago lo mismo cada semana Okay. And I got pastors who help me do it. y tengo pastores que me ayudan a mí a hacerlo. So let's read the next section. Ahora vamos a leer la siguiente sección, 8, 9, and 10. el 8, 9 y 10. Pablo entró a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablaron mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, provincia occidental de Asia Menor, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Así es, hasta aquí. This is the first synagogue. Esta es la primer sinagoga, I'm sorry, the first seminary. perdón, el primer seminario. ¿Qué pasó? No, fueron a traerme agua. Oh, okay. Oh, sí, tiene muchas cosas en el refri. Tiene tamales llenos en el refri, arriba de los aguas. Yo escucho, ¿qué pasó? Algo que... Gracias. So this is the first seminary. Este fue el primer seminario. Paul opens the seminary in a school. Pablo abre el seminario en una escuela. Now this was common in their days. Ahora, esto era común en sus días. If you were a teacher Si eras un maestro and you had disciples y tenías discípulos, in these cities, en estas ciudades they respected wisdom. respetaban la sabiduría, They respected knowledge. respetaban el conocimiento, They respected teachers. respetaban a los maestros. So he went into this place Así que él llegó a este lugar like a university, como una universidad, brought his disciples, trajo a sus discípulos and he opened a class y abrió una clase for 2 years. por 2 años. 2 years. 2 años. You wonder why we do the pastoral preparation for 2 years? Ahora se fijan el por qué es que nosotros hacemos la preparación para pastores por 2 años. For this reason. Es por esta razón. This is the model we follow. Este es el modelo que seguimos. Okay. He trained them for 2 years. Él los entrenó por 2 años. He lived with them, Vivió con ellos, took them on ministry, los llevó al ministerio, taught them los enseñó while he was doing ministry. mientras él estaba haciendo el ministerio. They learned from Paul's successes Ellos aprendieron de los éxitos de Pablo and they learned from his failures. y aprendieron también de sus fallas. Just because it doesn't mention them No nada más porque no las mencione, doesn't mean Paul didn't have his failures. no quiere Okay? decir que Pablo no haya fallado. Right now, I'm in a big debate with 3 professors Ahorita estoy en un gran debate con 3 profesores. of whether Paul should have gone to Jerusalem or not. Bueno, si es que Pablo debería de haber ido a Jerusalén o no. I think God told him, don't go. Yo pienso que si Dios le dijo que no fuera, We're going to read that later. que eso es lo que vamos a leer más adelante, They think, no, he was told to go. y ellos piensan que sí, que a él se le dijo que fuera. And these guys are my mentors, so it's not an easy debate, okay? Estos hombres son mis mentores, no es un debate muy fácil. Yeah, one is the head of the New Testament in a university, Uno de ellos es el cabeza del Nuevo Testamento in universidad, en una universidad, has 30 professors under him. que tiene 30 profesores bajo él. So it's not an easy debate, okay? Así que no es un debate muy fácil. I'm losing more than I'm winning, Yo but estoy perdiendo más de lo que estoy ganando. they know the Hebrew and Greek, okay? Ellos saben el griego y el hebreo, And I don't, so, y yo okay. no. Tengo una pregunta. Sí, La metodología que usan para la enseñanza actualmente, como que mencionaron ahorita que era de Pablo, pues inició esa enseñanza. ese Los tipo, demás- Los demás sí. discípulos, así, ¿qué metodología usaban? otometros. What other? Yeah, Barnabas, Bernabé, for example, Bernabé,
He didn't write any epistles, Él no escribió ninguna de las epístolas, but he trained up John Mark pero él la entrenó a Juan Marcos to be a leader in ministry. para ser un líder en el ministerio. And his method was more personal. Y su método era más personal. Now, John Mark also learned Paul's doctrine Ahora, Juan Marcos también aprendió la doctrina de Pablo and the understanding of how to minister to Gentiles. y el entendimiento de cómo Minister. ministrar a los gentiles. But the discipleship Pero el discipulado was more personal. era algo más personal. When we read a few chapters ago, Cuando leímos when we are going to, when we read cuando leímos unos versículos atrás, chapters ago, yeah, capítulos. John Mark abandoned the ministry, Juan Marcos abandonó el ministerio and when he wanted to come back, y cuando quiso regresar, Paul said, no, Pablo le dijo que no. no. You left the ministry Le dijo, tú has dejado el ministerio when the persecution came? cuando la persecución vino, No. The ministry is more important. así que no, el ministerio es más importante. Barnabas said, Bernabé dijo, let's bring him. hay que traerlo, I'll teach him. yo le enseño. And Paul said, nope. Y Pablo le dijo que no. So Barnabas stayed with him. Así que Barnabas. Bernabé se quedó con él. So we combine those in this school, for example, Si combinamos a ambos, por decir, en esta in the escuela, escuela okay, of pastoral preparation, del pastorado para la preparación del pastorado, we combine all of those. los combinamos todos ellos juntos. The doctrine, La doctrina, the personal, lo the personal, discipleship, el discipulado, and we do all of that y to train you, hacemos todo junto para Ajá. entrenarlos. okay? The way we teach in the teaching La forma como enseñamos en la enseñanza is based on a verse that's coming up. es basado en un versículo que viene más adelante. When Paul leaves them in Ephesus, Cuando Pablo deja Efeso, he tells the elders, si quieres, ¿ya está bien? are you good? You good again now? Yeah. Okay. I'm eager to see. Change up. Sí, yo. Ahora sí. Okay. So when he tells the elders of the city, Él le dice a los señores adultos de la ciudad, Ancianos. a los ancianos he tells of the church in that city, sorry. de la iglesia en esa ciudad, He tells them, les dice, my hands are clean. mis manos están limpias. I am free of all blood Soy libre de toda la sangre for all of you para todos ustedes, because I have given you the whole counsel of God. porque les he dado el consejo completo de Dios. For that reason, Por esta razón, we teach the Bible verse by verse, chapter by chapter, enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, book by book, libro por libro, the whole Bible. la Biblia entera. Because if you come here every Sunday Porque si tú vienes aquí cada domingo and every Wednesday, y cada miércoles, in a few years en unos años or a few decades, o unas décadas, vas a ver you're going to hear the whole Bible, vas a escuchar la Biblia completa, every verse, cada versículo, every chapter, cada capítulo, every book. cada libro. Okay? And that's the whole counsel of God. Y es todo el consejo de Dios. And then my hands are clean. Entonces mis manos están limpias. If you don't know something, Si tú no sabes algo, it's either because I don't know it either, es algo porque a lo mejor yo tampoco lo sé. so I can only teach what I learned, Entonces yo nada más les puedo enseñar lo que yo he aprendido. or O you didn't come. no viniste. Okay? ¿Ok? So, but it's not my fault at that point. Pero ahí ese punto no es mi That's my job as a pastor, Ese es mi trabajo como pastor teacher. y maestro. Okay? So Entonces, that's the method that we have at this este church. es el método que tenemos en esta iglesia. That answer your question? ¿Sí? Ah, ¿Contesta bien? Okay, está bien. So Paul starts the first seminary. Entonces Pablo empieza el primer seminario. Oh, Oh my God. Very, very sad. yeah, I know. We're going to go to 11 through 20, Al 11, versículo 20. and then we're going to stop there. Y ahí vamos a parar. You know what? It's 7:08. No, we got to stop now. Vamos a terminar. ¿Está bien para terminar Con la eso última tenemos sección? problema. ¿Está bien? ¿Nadie tiene prisa? ¿Está bien? Ok. Si no hay no, entonces sí. Que léelo. 11.
Someone who can read fast. Alguien puede leer rápido. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ajá. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o dentales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Santo. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. ¿Y cómo? Síguelo. Hasta el fin. 7 hijos de un tal Esteban, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Me encanta eso. Son mis favoritas esas. Sí, síguelo. Y el hombre es quien estaba, el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Síguelo. Supieron esto y todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Aleluya. Síguelo. También muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia juntaron sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. 10 kilogramos. 180 kilos de plata. Todos los libros de ellos. Es un billete. Sí, millones de dólares en este día. Millones de dólares. Sí. Ok. Eso es como $300 por ounce ahorita. So, imagínate, Cara. 180 kilos de plata. The question that we have here, La pregunta que tenemos aquí, why these kinds of miracles? ¿por qué este tipo de milagros? It even says at the beginning, Hasta dice en el principio, milagros extraordinarios. milagros extraordinarios. These were not normal miracles. Estos no eran milagros normales. These weren't what you typically saw with an No era apostle. lo que típicamente veías tú en un apóstol. The only time we see something close to this La única vez que vemos algo que está cerca de is esto when the woman touched the robe of Jesus es cuando la mujer tocó el manto de Jesucristo and she was healed. y ella sanó. But even Jesus knew Pero hasta Jesucristo sabía that she was being healed. que ella estaba sanando. In this case, En este caso, Paul didn't know anything Pablo no sabía nada. about who was being healed. ¿Quién estaba siendo sanado? They just take the napkin Ellas nomás agarraban La la pañuelo. servilleta, el pañuelo and take it to a sick person, y se le llevaban a una persona enferma and they were healed. y sanaban. And we see a lot of apostles today try and do Y this. ahora vemos, hoy en día vemos muchos apóstoles que quieren hacer eso. Yeah, if you watch TV at 1 o'clock in the morning, you can buy one. Si tú ves televisión a la 1 de la mañana, puedes comprar un pañuelo si quieres. See or no? ¿Sí o no? How many of you guys have seen that? Okay. ¿Cuántos de ustedes han visto eso en la tele? You can do it. No puedes. The question La pregunta is that normal? ¿es eso normal? And if it's not, Y si no es, why? ¿por qué? Well, we've been seeing a pattern, Estamos viendo un patente o algo similar. un patrón. Un patrón, there you Sí, go. a pattern, right? Yeah. Un patrón. Un Estamos modelo, viendo a model, un ¿sí? modelo, Modelo, a system un sistema that Paul had. que Pablo tenía. When he talked to somebody, Cuando él le hablaba a alguien, he would tell them what they didn't understand yet. él les decía lo que aún no entendían. The Jews, Los judíos, they knew everything about God, ellos sabían todo de Dios, about the Messiah. del Mesías, They knew everything about the sacrifice. sabían todo acerca del sacrificio. That was their life. Esa era su vida. The only thing they needed to know La única cosa que ellos necesitaban was saber Jesus was that Messiah. que Jesucristo era ese Mesías. And Paul never did miracles in the synagogue. Y Pablo nunca hizo milagros en la sinagoga. He taught from the Old Testament Enseñaba del Viejo Testamento, because that's what they understood. porque eso es lo que ahí ellos entendían.
in this city, En esta ciudad there were a lot of demons and a lot of magicians. había muchos demonios, muchos magos. So what was necessary to prove to them Entonces, ¿qué era lo necesario para comprobarles a ellos that the God that Paul preached about que del Dios que Pablo predicaba was greater than anything they era had seen? mucho más grande que ellos habían visto en su vida? Supernatural, Supernatural, extraordinary miracles, extraordinario, milagros. milagros. It was the same thing in Egypt. Era la misma cosa en Egipto. They had magicians, Ellos también tenían magos, right? correcto. So what did God do with Moses? Entonces, ¿qué hizo Dios con Moisés? He did the same tricks, but better. Pues hizo los mismos trucos, pero aún mejor. He proved to them Él les comprobó supernaturally en una manera sobrenatural, that whatever you supernatural, believe, que todo lo que tú creas it's wrong. es que está mal And God is greater. y Dios es más grande. You need to abandon your gods Necesitas abandonar tus dioses and your y magicians tus magos, because the God of Israel porque el Dios de Israel is greater. es más grande. Your gods are not enough. Tus dioses no son suficientes. Your magicians are not enough. Tus Tus magos. magos no son You want to suficientes. call Alicia back over? No, Okay. it's just that the water is cold. You shouldn't give us cold water. Well, then take a warm one and on top of the fridge. With sugar. There's a full one on top of the fridge. Yeah, not with sugar, with tea and lemon maybe. Okay, so Entonces, that's what we see here. es lo que vemos aquí. When Paul goes to places, Cuando Pablo va a lugares, God does whatever's necessary. Dios va a hacer cualquier cosa que sea necesaria. Nothing more, Nada más, nothing less. nada menos. God does not boast, presumir, Dios no es un presumido, Él no presume over his powers, sobre sus poderes, his abilities, sus habilidades, his knowledge. su conocimiento. He doesn't brag about that, Nunca anda presumiendo de eso. okay? Not like we see with the guys at 1 a.m. No como los que vemos a la 1 de la mañana. Hasta Okay. caminan. They're trying to show, Ellos están tratando de enseñar. I have all this power. Yo tengo todo este poder, dice. Come. Vengan conmigo. That's an abuse of the spiritual gifts. Ese es un abuso de los dones espirituales que tengas. And it's not following the model of Paul. Y no es seguir el modelo de Pablo. When the Holy Spirit does a miracle, Cuando el Espíritu Santo hace un milagro, it's because it's necessary es porque es necesario to convince somebody of something. para convencer a alguien de algo. A miracle always confirms a message. Un milagro siempre te va a confirmar un mensaje. And God knows Y Dios sabe what the person needs to see qué es lo que la persona necesita ver or experience o experimentar to believe in him. para creer en él. Wow. And he gives them nothing more Y no les da no más que nada más and nothing less. y nada menos. Why? ¿Pero por qué? Why not just do these miracles everywhere? ¿Por qué no nomás hacer todos estos milagros por todos lados? Well, Jesus says why. Jesucristo dijo por qué. Signs are, and Paul repeats this, Y Pablo lo repite. signs are for unbelievers. Las señales son para los no creyentes. Okay. But once you see it, Pero ya cuando los ves, like Jesus said to Thomas, como Jesucristo le dijo a Tomás, you only believe because you saw. tú nomás crees porque me viste. More blessed are those Aún serán más bendecidos who don't see los que no me ven and believe. y creen. He wants us to believe by faith. Él quiere que creamos por fe. And the more proof we have, Y entre más pruebas tengamos, the less faith it is. es menos la fe. Do you understand that concept? ¿Entienden este concepto? I mean, what would happen ¿Qué pasaría if God gave us all every desire of our heart? si el Señor nos diera todos los deseos de nuestros corazones, de cada uno? Well, first off, nobody would have free will. Para empezar, nadie tenía voluntad propia.
Libre albedrío. Libre albedrío, perdón. Because my prayer would be everybody receive Jesus. Porque mi oración sería que todos vieran a Jesucristo And they wouldn't have a choice. y no iban a tener ninguna alternativa. That would be my prayer. Esa sería mi oración. In fact, that's God's desire. De hecho, ese es el deseo de Dios. God desires that all should be saved. Dios desea que todos debemos de ser salvos. It's the reason Jesus died for all sin. Es la razón por la cual Jesucristo murió por todos nuestros pecados. So everybody can be saved. Para que todos puedan ser salvos. But love only means something Pero el amor solamente significa algo if it's given freely. si es dado liberadamente. I heard somebody say once, Yo escuché a alguien decir una vez, love that is forced el amor que es forzado o forzoso is rape, es abuso a violación, o violación, right? ¿correcto? Es algo pesado. See, when I heard that, I was like, Cuando wow, yo escuché eso, yo pensé, wow, that's a hard way to put it, es but una manera dura de ponerlo, pero en realidad God doesn't force anybody to love him. Dios no forza a nadie de que lo ame. They either love him O lo amas or they don't. o no lo amas. And it only matters if they do it by choice. Y la única manera que significa algo es si lo haces de propia voluntad. So remember this when you're praying Entonces, recuerda esto cuando estés orando and you're asking for God for things. y le estás pidiendo a Dios por algo. Sometimes Muchas veces, he wants you to grow in faith. Él quiere que crezcamos en fe. I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. When the disciples were in the water with you in the ocean, Cuando los discípulos estaban en el océano, en el barco, con and él, Jesus walked by, y cuando Jesucristo empieza a caminar por un lado de ellos, caminando en el agua, it said he was going to go by them decía que nomás iba a pasar por un lado de ellos and meet them on the other side. y verlos en el otro lado del mar. But because they were afraid, Pero porque tenían miedo, he went into the boat él se metió al barco and calmed the storm. y calmó la tormenta. And he told them, Y les dijo, oh, you have little faith. ustedes de poca fe. I told you Les dije I will see you on the other side. que los vería en el otro lado. Why didn't you believe me? ¿Por qué no me creyeron? And he had to do a sign Y tenía que hacer una señal and a miracle y un milagro to prove to them para comprobarles that he can be trusted. que él podía hacer, que podían tener confianza en él. But he did that Que él hizo esto because they didn't have faith. porque no tenían fe. Paul, when he was in a boat, Pablo, cuando él estaba en un barco, an angel told him, un ángel le dijo, don't worry, no te preocupes, you're not going to die. No vas a morir. Y tampoco ningún hombre en la barca. And not even anybody in the boat is going to die. ni siquiera nadie en el barco va a morir. And Paul said, Y Pablo dijo, hey guys, hombres, none of us are going to die. nadie de nosotros va a morir. What happened? ¿Qué pasó? The ship wrecked. El barco se destruyó, se estrelló. They're in the water for 3 days, Estaban en el agua por 3 días. and everybody survived. Todos sobrevivieron. Why didn't Paul just calm the storm? ¿Por qué Pablo no nomás calmó la tormenta? Why didn't God just calm the storm? ¿Por qué Dios no calmó la tormenta? Because he didn't need to. Porque él no necesitaba hacerlo. He would rather Paul go through the same situation as them Él prefirió que Pablo pasara por la misma situación and prove his faith y comprobar su fe. Wow. for all of the unbelievers. Para todos los que no eran creyentes. And as a result of that faith, Y del resultado de esa fe, it says that everybody in the boat became a believer. dice que todos los que estaban en ese barco se convirtieron en creyentes. Not because of the miracle, No por el milagro, because of Paul's faith. sino por la fe que Pablo tenía. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? So these guys, Entonces, estos I'm going to hombres, finish with this. Vamos Just a one terminar quick con esto. comment. un comentario. You'll hear many people say, Van a ustedes a escuchar mucha gente decir, demons run at the name of Jesus. los demonios corren a la orden de Jesucristo, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Okay. Well, here they said his name. Pues aquí dijeron el nombre de él. They used his name.
De hecho, usaron su nombre. There's nothing supernatural about the name, No hay nada sobre supernatural del nombre. but what it represents Pero- is where the power is. Lo que representa el nombre es donde está el poder. Okay? The demon said, El demonio dijo, I know Jesus, conocemos a Jesús and I heard about Paul. y he escuchado de Pablo. I'm familiar with him, Estoy familiarizado con él. but God hasn't told me anything about you. Pero Dios no me ha dicho nada de ustedes. I can do whatever I want with you. Yo puedo hacer lo que quiera con ustedes. And that's what he did. Y es exactamente lo que hicieron. Embarrassed them, Los ridiculizó, los vergüenza, avergonzó, made them ridiculous, los ridiculizó and ruined y les arruinó their ministry. su ministerio, según. Okay. The name itself, El nombre mismo, that we have a baby in the room named Jesus. tenemos un niño que se llama Jesús. That doesn't mean anything. Eso no tiene ningún significado. Demons don't run from that name Los demonios no van a correr al escuchar ese nombre, unless the person behind the name, al menos que la persona detrás de ese nombre, Jesus, Jesús, says, dice, run. corre. If Jesus says, get out, Si Jesucristo dice, salte, they're out. ellos salen. There's no argument. No hay argumento de eso. And it's one of the reasons that we think Y es una de las razones por la cual pensamos that those panuelos, the que los handkerchiefs, pañuelos healed people sanan a gente without Paul even knowing it. sin que Pablo se diera cuenta. Because Luke wants to make it known Porque Lucas quiere que sepamos there's nothing special about Paul que no había nada especial de Pablo or his faith, o su fe. nothing like that. Nada de eso. The Holy Spirit El Espíritu Santo gives gifts however he wants. da los dones a como Él le plazca, como Él quiera. If he wants to give a gift of miracles, he will. Si Él quiere darte el don de milagros, Él te los va a dar. If he wants to take it, he will. Y si Él quiere quitártelo, lo va a hacer. He has the authority Él tiene la autoridad over all of sobre the supernatural todo de lo supernatural, affecting sobrenatural, us, that affects us. que nos afecta a nosotros. Okay? So that's what we Entonces- learn from these sections. Es lo que aprendemos de estas secciones. Next, we're going to go to chapter 20. Enseguida vamos a irnos al capítulo 20. We're only 8 chapters from finishing. Solamente 8 capítulos de terminar. Ay, Fue como 8 meses. No, Wow. fue 6 meses. 3 meses Fui 6 meses en mayo. Iniciamos. cuando llegamos. So what I want you to take home with all of this Lo que me gustaría que se llevaran a sus casas con ustedes de todo esto is an understanding es un entendimiento. that number 1, Número 1, God wants to use you. Dios quiere usarte. Number 2, Número 2, He wants you to be filled with His Holy Spirit Él quiere que estés lleno del Espíritu Santo to do His work. para que tú hagas su obra, su trabajo. Okay. And last, Y el última, just don't take His glory. no te quieras llevar su gloria. Let's give God all the credit. Hay que darle a Dios todo el crédito. Let's give the Holy Spirit all the honor Hay que darle el honor al Espíritu Santo, todo el for honor, all that He does for us todo lo que hace por nosotros and in us. y dentro de nosotros. Let's pray. Oremos, hermanos. Father, Padre, we thank you for sending your Spirit, te damos gracias por haber mandado tu Espíritu, that through your Spirit, que por medio de tu Espíritu we can be united to the Father and the Son, que podemos ser reunidos con el Padre y con el Hijo, unidos, unidos at all times, en todo tiempo, at all moments. en todo momento. Lord, my prayer Señor, mi oración is that the people you desire es que la gente que tú desees, that are here today que están aquí en esta sala esta noche,
to be filled with your spirit de ser llenos de tu espíritu, so they can begin to do the work of ministry para que empiecen a hacer el trabajo de ministerio in their jobs, en sus in their trabajos, en families, sus in familias, their friends, con sus amigos, in the church, en las iglesias, in the streets, en las calles, everywhere they go. donde quiera que ellos vayan. Lord, I pray that you would give them a desire. Señor, yo te pido que les des el deseo. Stir up the flame in them Remueve el fuego dentro de ellos, that they would desire this que ellos deseen esto, without power sin poder of your spirit. de tu espíritu. We are useless Somos inútiles inútiles for your ministry. para tu ministerio. So Lord, Entonces, Señor, fill this church, llena esta iglesia, every person in this church, toda persona en esta iglesia, with your power. con tu poder. I pray this in Jesus' name. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disculpa, pero extra tiempo fue la presentación de la niña, entonces eso queda como 20 minutos. So, so, Did you turn off the camera? huh? The camera's still on? Yep, and we're still before 8. So